Nadie jamás preguntó qué sentía ella. Solo tenía 19 años, y aún así fue tratada como un objeto. La primera vez que Julia oyó a su propio padre decir el precio de partida, no entendió. Pensó que hablaba del ganado como solía, hacer al final de cada cosecha. Pero no, esta vez se trataba de ella, la hija, la muchacha que él pondría frente a hombres desconocidos, en un galpón viejo, como si no hubiese nacido del dolor de su propia esposa. Antes de continuar, dime, una cosa, ¿tú crees que el amor puede nacer incluso después del mayor dolor? Si crees que sí, suscríbete aquí al canal y cuéntame desde dónde estás escuchando esta historia. Pero sobre todo, ¿conociste a alguien que merecía amor, pero solo conoció el abandono? Piénsalo, ahora regresa conmigo, al interior de Ino, de una hacienda olvidada en el mapa, donde el silencio del campo escondía gritos que nadie escuchaba. Julia era una joven sencilla, con la piel quemada por el sol, manos finas de coser ropa ajena y los ojos siempre bajos. Desde niña aprendió a no molestar, a caminar sin hacer ruido, a comer despacio para no dar trabajo. Su madre murió joven, o tal vez dejó de vivir el día que comprendió que su esposo nunca cambiaría. Solo quedaron ella y él. Padre de Julia era conocido en el pueblo, un hombre rudo, tosco, que cambiaba favores por silencio. Dueño de pocas palabras, muchos vicios y ninguna culpa. Cuando los negocios se apretaron, vio en Julia lo que llamó su último as bajo la manga, y sin que ella lo supiera, empezó a correr la voz entre algunos hacendados sobre una subasta privada. Es joven, sana, sabe coser, cocina bien, no se va a quejar de nada, criada para obedecer. Eso era lo que él decía, y mientras sus palabras giraban entre copas y apretones de manos, Julia dormía en la habitación del fondo pensando que su padre intentaba arreglarle un matrimonio, no una venta. Esa noche se puso el único vestido limpio que tenía. Estaba nerviosa. Su padre le ordenó que guardara silencio, que mirara al suelo y solo hablara si le preguntaban. En el galpón de la hacienda había 7 hombres, 2 mayores, 3 más jóvenes y uno con una mirada que hizo temblar a Julia. Pero había otro allí, sentado en un rincón, callado. Ojos profundos, sombrero oscuro, ropa demasiado limpia para ese lugar. Su nombre era Marcos, y él no estaba allí por deseo. Estaba por rabia y por dolor. Marcos era viudo desde hacía 3 años. Su esposa había muerto en un parto difícil, dejando atrás una hacienda entera, una fortuna acumulada y un vacío que ni el tiempo lograba llenar. Desde entonces evitaba la gente, las fiestas, las voces altas. Pero esa semana había escuchado rumores sobre una subasta humana organizada en las tierras de un conocido. Al principio pensó que era exageración, hasta que oyó el nombre de Julia, la hija de Rosa, una mujer a quien él respetó desde la juventud. Al entrar en ese galpón, ya sabía lo que haría. No iba a permitir que eso ocurriera. Y por eso, cuando empezaron las ofertas y Julia temblaba en silencio, Marcos levantó la mano y habló fuerte. Ofrezco el doble. Pero ella se va conmigo ahora. Un silencio cortante cayó sobre el lugar. El padre de Julia sonrió, como quien acaba de vender una novilla rara. Julia, confundida, solo pensaba en una cosa. ¿Por qué hizo eso? El trayecto hasta la hacienda de Marcos duró menos de 1 hora, pero para Julia fue como cruzar un continente. Iba sentada en el asiento del pasajero, las manos en el regazo, los ojos fijos en el camino de tierra y el corazón desbocado. No se atrevía a preguntar nada. Todavía no sabía si había sido comprada o salvada. Marcos no dijo una palabra. Solo conducía en silencio, con la mirada fija en el camino, como si estuviera huyendo de su propio pasado. Al llegar, Julia bajó del coche sin saber si debía agradecer o correr. La casa era grande, sencilla y rodeada de cercas de madera, clara. No había lujos ostentosos ni empleados uniformados, solo silencio, pasto verde y un olor a pan recién hecho en el aire. Una mujer salió al porche. Tenía el cabello recogido y manos de quien ya ha criado a mucha gente. ¿La trajiste?, preguntó con la mirada firme. Marcos solo asintió. La mujer se acercó a Julia y con delicadeza sostuvo su barbilla con 2 dedos. Vas a bañarte, comer y dormir. Lo demás lo resolvemos después. Me llamo doña Inés. Aquí nadie levanta la mano a nadie. Y diciendo eso abrió la puerta como quien ofrece más que refugio. Ofrece tiempo. Julia pasó la primera noche sin poder dormir. Se acostó en una cama limpia, con sábanas sencillas, pero sin gritos afuera ni olor a alcohol en el cuarto. Eso ya era un milagro. Lloró sin ruido,
por miedo, por confusión, por no saber si podía confiar en ese hombre extraño que la sacó de una subasta, o si todo era solo un cambio de dueño. A la mañana siguiente despertó con el sol filtrándose por la ventana y el olor a café fresco viniendo desde la cocina. Bajó con pasos suaves y vio a Marcos sentado a la mesa con un cuaderno de cuentas abierto y la mirada distante. Ella dudó en la puerta. «Siéntate», dijo él sin alzar la voz. «¿Puedo ayudar en algo?», preguntó ella casi en un susurro. Marcos levantó los ojos por primera vez. «Aquí nadie te obliga a nada, pero tampoco se espera que seas inútil. Si quieres ayudar, ayuda. Si quieres aprender, aprende, pero por tu voluntad». Julia no esperaba eso. Estaba preparada para órdenes, para exigencias, pero él le ofrecía elección, una cosa que nunca había tenido. Poco a poco empezó a caminar por la hacienda. Observaba a los animales, los campos, los trabajadores. Uno de ellos, Tonico, era más hablador. Contó que Marcos había perdido a su esposa durante el parto de su primera hija, que tampoco sobrevivió. Desde entonces no aceptaba visitas, no iba al pueblo, no se involucraba con nadie. «Eres la primera persona que él deja entrar en su casa desde entonces», dijo Tonico, mientras apilaba fardos de heno. Eso hizo que Julia se sintiera aún más fuera de lugar. Ella, una joven vendida por su propio padre, ahora compartía techo con un hombre viudo, solitario, que no sonreía. Esa noche, cuando doña Inés llevó la cena al porche, los vio sentados en silencio. Julia con una taza de té, Marcos mirando al cielo. «¿Usted tiene alguna hija viva?», preguntó Julia con timidez. «No. Nació muerta. Mi esposa también». El silencio que siguió fue más profundo que cualquier palabra. Pero de algún modo, eso fue el inicio de algo. No un vínculo. Todavía no. Pero sí una grieta en el muro que rodeaba a ambos. Los días pasaban despacio, como suele pasar el tiempo en el campo. Pero dentro de Julia, algo que estaba dormido comenzaba a despertar. No era confianza. Aún no. Era solo el alivio de no ser tratada como una carga. Empezó a ayudar a doña Inés en la cocina, a barrer el porche, a observar los caballos. Descubrió que Marcos leía por las noches, sentado en una mecedora, con los pies descalzos y el sombrero en el regazo. Casi no hablaba, pero cuando lo hacía, elegía bien las palabras. Una tarde, Julia vio un frasquito de vidrio sobre la mesa. Dentro había una pulsera de cuentas. Sencilla, pero bonita. «Era de mi esposa», dijo él sin levantar la mirada del libro. Hacía bisutería cuando le sobraba tiempo. Julia no supo qué responder. Solo tocó el frasco con delicadeza, como si tocara la memoria de alguien que no conoció. La rutina seguía serena hasta que una mañana de cielo despejado, un caballo entró galopando por el portón de la hacienda. Llevaba un papel atado a la silla. Era una advertencia. «Él está preguntando por ella. Dice que no le pagaron lo suficiente». El billete no tenía firma, pero Marcos lo entendió en el acto. Y Julia también. Su padre. Se puso pálida, las manos le temblaban. «¿Él va a llevarme de vuelta?», preguntó con la voz atrapada en el pecho. Marcos respondió con firmeza. «Aquí nadie te lleva a la fuerza, ni siquiera él». Esa noche, Julia no durmió. Ni Marcos. Ambos sabían que no era solo una amenaza de cobro. Era un recordatorio cruel de que por más lejos que estuvieran del pasado, este aún no había soltado sus garras. Al día siguiente, Marcos salió temprano. Dijo que tenía algo que resolver en el pueblo. Volvió con una carpeta negra en las manos y se la entregó a Julia. «Tu nombre está aquí», dijo serio. «Firmado por mí, por la justicia local, con testigos. A partir de hoy no le debes nada a nadie. Y si algún día quieres irte, puedes irte. Con todo lo que hayas construido aquí». Julia no supo qué decir. Nadie le había dado una opción antes, ni cuando la sacaron de la escuela, ni cuando la pusieron a cuidar la casa, ni cuando fue vendida. Ahora, allí, frente a ese hombre serio y callado, recibía un pedazo de papel que decía que su vida por fin le pertenecía. Sostuvo su mirada por unos segundos, y por primera vez no sintió miedo. Esa noche no cenaron en silencio. Julia contó historias de su infancia, de las muñecas que cosía con retazos de tela. Marcos se rió con una de ellas, una risa baja pero sincera. Doña Inés los observaba desde la cocina, con los ojos húmedos y el corazón tranquilo. Sabía lo que estaban haciendo allí, y no era prisa, era cuidado.
En esa hacienda el tiempo no se marcaba con relojes, sino con gestos. Y fue a través de esos pequeños gestos que Julia empezó poco a poco a reconstruirse. Empezó a cuidar el jardín abandonado detrás de la casa. Plantaba con delicadeza, regaba con atención, limpiaba las ramas secas como quien se cuida a sí misma. Marcos la observaba de lejos. No decía nada, pero una mañana dejó un par de guantes nuevos sobre el banco de madera donde ella siempre se sentaba. Sin nota, sin explicación. Julia entendió y sonrió. En la cocina, doña Inés se divertía con la ligereza que Julia traía los días. Esta casa ya había olvidado lo que era oler a pastel en el horno, dijo una vez al ver a Julia preparar una receta sencilla que le recordaba a su madre. Una tarde de viento tranquilo, Julia estaba sentada bajo la sombra del enrejado cosiendo un paño de cocina cuando Marcos apareció. Llevaba una caja pequeña en las manos, madera oscura, bien cuidada. Era de ella, dijo entregándosela. Julia la abrió con cuidado. Dentro había cartas, escritas a mano. Algunas con fechas antiguas, otras sin firma. Eran de su esposa. Puedes leerlas, dijo Marcos. A veces uno necesita conocer las ausencias que habitan en su vida. Julia leyó en silencio. En cada línea había una mujer fuerte, soñadora, que había amado de verdad y que había sido amada. Las palabras hablaban del futuro, de hijos, de esperanza. Pero la última carta era diferente. En ella, la esposa decía: si algún día me voy, no cierres la casa al amor. Sé que dolerá, pero tienes muchas cosas hermosas para compartir con el mundo. No te encierres. ¿Me lo prometes? Julia cerró la tapa de la caja despacio. Sintió un nudo en la garganta. Ella era increíble, dijo. Lo era. Aún lo es de algún modo, respondió Marcos mirando al horizonte. En ese momento algo cambió. No fue un toque, ni una mirada larga. Fue la ausencia de miedo. Por primera vez Julia sintió que estaba al lado de un hombre que conocía el valor del silencio, que no exigía, no presionaba, no esperaba nada a cambio. Esa noche llovió, fuerte, y como siempre pasaba, Julia tuvo pesadillas. Soñó con su padre, con el galpón, con voces gritando cifras y manos tirando de su brazo. Despertó jadeando, sudando. Salió del cuarto y fue al porche a intentar respirar. Marcos estaba allí, como si la esperara. No preguntó qué había soñado. Solo extendió una manta y dijo: «Quédate aquí un rato. A veces la madrugada pesa menos cuando uno no está solo». Se sentaron juntos, sin hablar. Solo el sonido de la lluvia, los grillos y el viento arrullando el silencio. Julia cerró los ojos por un instante y pensó: ¿esto es la paz? ¿De verdad estoy viviendo esto? Al día siguiente volvió al jardín con más ganas. Comenzó a replantar flores que se habían secado, y cuando doña Inés le preguntó por qué eligió esas, Julia respondió con dulzura: porque son flores que renacen incluso después de la sequía. Igual que tú, niña, igual que tú. Julia empezó a sonreír con más frecuencia, no con alegría exagerada, sino con alivio, con ligereza, con gratitud por, al fin, existir en un lugar donde no tenía que esconderse. Marcos notaba esos cambios con ojos atentos, pero sin apurar nada. Sabía que reconstruir a alguien es muy diferente de conquistar, y que mujeres como Julia no necesitaban ser salvadas, solo merecían espacio para sanar. Una tarde, la vio leyendo uno de los libros de su esposa, sentada en el porche, con las piernas cruzadas y el cabello recogido con un pañuelo que doña Inés le había dado. Ese era su favorito, comentó señalando la portada. Julia cerró el libro con cuidado. Hay un pasaje que habla de raíces, de cómo ciertos dolores se convierten en tierra para que crezcan cosas nuevas. Marcos solo asintió. Lo entendía bien. El duelo también había sido la tierra donde él, sin notarlo, comenzaba a sembrar nuevas formas de vivir. Esa misma noche, una camioneta se detuvo frente a la hacienda. El ruido extraño del motor rompió el silencio del campo. Marcos salió primero. Julia se quedó quieta, con el corazón apretado. Era un hombre de mediana edad, demasiado bien vestido para ese lugar. Tenía ojos fríos y una sonrisa que no encajaba con la hora. «Buenas noches», dijo. «Busco a una joven llamada Julia. Soy abogado de la familia. Vengo por orden de su padre». Julia sintió el estómago retorcerse. «Él ya no tiene ningún derecho sobre ella», respondió Marcos firme. El hombre sonrió. «Ah, pero él no está de acuerdo. Cree que aún puede reclamar algo. ¿Y si ella está aquí contra su voluntad?». Julia dio un paso al frente. «Estoy aquí por decisión propia.
y mi nombre está en un documento firmado. Usted puede volver y decirle que su mercancía, ahora, tiene voz, y ya eligió su lugar. El abogado dudó. No esperaba que ella hablara, mucho menos con firmeza. Como quieran, respondió. Solo espero que sepan que él no se detendrá aquí. Y se fue, dejando tras de sí una nube de polvo y miedo suspendido en el aire. Más tarde, esa misma noche, Julia guardó silencio. No lloró, no se encerró, pero tampoco pudo comer. Marcos se sentó a su lado. Sabes que él puede intentar otras cosas, dijo. Lo sé, pero por primera vez no tengo miedo de enfrentarlo. No porque sea fuerte, sino porque aquí ya no estoy sola. Marcos la miró con ternura. Mientras quieras estar aquí, esta casa es tuya. Si algún día quieres irte, abro la portera. Pero si decides quedarte, yo refuerzo la cerca. Julia no respondió. Pero la forma en que lo miró ya no era la de alguien que espera órdenes. Era la de quien por fin reconoce un refugio. Al día siguiente volvió a llover. Julia estaba en el galpón organizando herramientas cuando resbaló con una tabla suelta. Se torció el tobillo. Marcos corrió al oír el grito. La levantó con cuidado, la llevó hasta la cocina y le sumergió el pie en una palangana con agua tibia. No hace falta exagerar, dijo ella, tratando de ocultar la vergüenza. No es exagero, respondió él con calma. Es cuidado. Y el cuidado no es un favor. Es afecto. Fue la primera vez que ella sintió el corazón acelerarse por algo diferente al miedo. Y quizá muy en el fondo fue igual para él. El tobillo de Julia tardó algunos días en desinflamarse. Ella insistía en levantarse y ayudar, pero Marcos fue firme. Ya cargaste demasiado peso en tu vida. Ahora es hora de parar un poco. Deja que el mundo gire sin ti unos días. Ella aceptó. No por sumisión, sino porque, por primera vez, alguien la cuidaba sin pedir nada a cambio. Pasaba más tiempo en el porche, leyendo, cosiendo, escribiendo en un cuaderno viejo que doña Inés había encontrado en el desván. Allí, Julia empezó a escribir cosas que nunca había dicho en voz alta. Recuerdos que dolían, sueños que nunca tuvo valor de soñar, y también cosas nuevas que nacían de la convivencia silenciosa con aquel hombre serio, de manos firmes y ojos cansados que la había cargado en brazos cuando cayó. Una de esas mañanas, mientras escribía, Marcos pasó cerca. «¿Qué escribes?», y preguntó con una leve sonrisa. «Cosas que necesito decir, pero aún no sé a quién», respondió ella. «A veces uno escribe solo para escucharse, y ya es suficiente». Él siguió hacia el establo, dejándole una frase que resonaría en ella todo el día. A la tarde siguiente, Julia escuchó a Marcos tocando la guitarra. Estaba solo, sentado de espaldas a la casa. Julia no sabía que él tocaba, ni que cantaba en voz baja, como quien conversa con alguien que ya partió. Se quedó allí, quieta, observando, y cuando él la notó, no se avergonzó. Solo sonrió de lado. Era su canción favorita, dijo. «¿Todavía la extrañas?», preguntó Julia sin juzgar. «Siempre. Pero ahora ya no siento culpa por seguir viviendo». Eso la tocó de una forma extraña. Julia también sentía culpa por estar viva, por haber sobrevivido a su madre, a su padre, a la subasta, por haber sido comprada. Pero ahora sentía que quizá había un sentido en seguir, no solo por ella, sino por todo lo que podía florecer a partir de ese dolor. Esa noche, en lugar de dormir en su cuarto, se quedó sentada en el porche. Marcos apareció al poco rato, trayendo 2 tazas de té. «Pensé que tal vez querrías conversar, o solo estar aquí, como siempre». «A veces el silencio es mejor que cualquier conversación», dijo ella, aceptando la taza. Se quedaron allí por horas. Ninguno mencionó el pasado. Ninguno habló de sentimientos. Pero había algo nuevo. Una paz que no necesitaba ser nombrada. De madrugada, Julia tuvo fiebre. Marcos se despertó al oír sus pasos en el pasillo. La encontró pálida, con escalofríos. Sin pensarlo 2 veces, la cargó nuevamente, esta vez hasta la sala. La acostó en el sofá y pidió a doña Inés que buscara hierbas y compresas. Pasó la noche a su lado, cambiando paños húmedos, sosteniéndole la mano cuando ella temblaba. Cuando Julia abrió los ojos por la mañana, vio el rostro de él, cansado pero sereno. «No hacía falta que hicieras todo esto», murmuró. «Sí hacía falta», respondió. «Porque cuando uno elige cuidar, no mide el esfuerzo». Ella volvió a cerrar los ojos, y por primera vez quiso quedarse. No por falta de opciones, sino porque ese lugar, ese hombre, esa vida, empezaban a parecer un hogar. La fiebre de Julia pasó después de 2 días.
Volvió poco a poco a la rutina, aún con el cuerpo débil, pero con el alma más despierta que nunca. Había algo distinto ahora, algo que no sabía nombrar. Tal vez era la sensación de pertenencia, o tal vez era esa forma en que Marcos la sostenía sin pedir, de estar cerca sin invadir. Él era tierra firme después de un naufragio largo, pero cuando la paz empieza a tener sentido, el pasado suele llamar a la puerta, y lo hizo. Era al atardecer cuando una camioneta azul se detuvo frente a la hacienda. Julia observó desde el porche, con el trapo de cocina aún en las manos. Marcos bajó los escalones con el ceño fruncido. Desde el vehículo bajó una mujer elegante, con el cabello recogido y una mirada decidida. Llevaba una caja pequeña entre los brazos. «¿Laura?», dijo Marcos sorprendido. «Hace tiempo». «Lo sé», respondió ella. «Pero necesitaba venir. No por mí. Por ella». Abrió la caja. Dentro había un collar de plata, papeles antiguos y una fotografía. Era de la esposa fallecida de Marcos, sonriendo junto a la misma mujer que ahora estaba allí. «Éramos amigas de infancia», explicó Laura. «Después de su muerte intenté buscarte, pero desapareciste. Ahora supe que ya no estás. Solo». La mirada de Laura se dirigió hacia Julia, que aún estaba parada en el porche. Julia no sabía si bajar o volver a su cuarto. Optó por quedarse, de pie, observando. Laura entró, se sentó a la mesa con Marcos. Doña Inés sirvió café, pero se quedó cerca, como quien siente el olor de una amenaza disfrazada de buenas intenciones. «Vine a dejar sus cosas y a contarte que su madre falleció hace 2 meses», dijo Laura. «Siempre hablaba de ti». Quería saber si había seguido adelante. «Seguir adelante es un concepto amplio», respondió Marcos serio. «Aquí la vida simplemente no se detuvo». «¿Y esa chica?», se preguntó Laura sin rodeos. «Es Julia, vive aquí». «¿Vive? ¿Cómo?». Marcos no respondió, no por vergüenza, sino porque no debía explicaciones. Laura, sin embargo, entendió. Y aunque no lo dijo, había juicio en su silencio. Esa noche Julia cenó temprano y subió a su cuarto. No quería interferir, ni parecer incómoda, pero lo estaba. Algo le dolía por dentro. La incomodidad de no saber qué eran el uno para el otro, de no tener un nombre para lo que sentía. Y el miedo, ese viejo miedo de ser descartada, una vez más. Marcos, por su parte, no cenó. Pasó demasiado tiempo conversando con Laura. No hubo risas ni caricias, pero sí había recuerdos. Y Julia lo sabía. Las memorias también pueden ser rivales. A la mañana siguiente, Laura se fue temprano. Dejó una nota con doña Inés. «Él merece ser feliz. Solo espero que esté buscando eso de la manera correcta». Cuando Marcos encontró a Julia más tarde, ella estaba en el jardín. Las manos sucias de tierra, la mirada perdida. «Sobre ayer», empezó él. «No necesitas explicarme nada», dijo ella sin girarse. «Yo solo planto. Quien cosecha es la vida». Él guardó silencio. Sabía que, incluso sin palabras duras, algo se había roto allí. No por celos, sino por inseguridad. Y porque lo que estaban haciendo, incluso sin nombre, ya podía ser herido. Esa noche Julia no salió de su habitación. Y Marcos, por primera vez en semanas, durmió sin oír su voz en la casa. La distancia entre dos cuerpos no siempre se mide en pasos. A veces vive en el silencio que antes era refugio, y ahora duele. Julia evitaba cruzar la mirada con Marcos. Se dormía temprano. Se levantaba antes. Pasaba más tiempo en el galpón, menos en el porche. La presencia de él ya no era consuelo. Era un recordatorio de algo que no sabía si podía tener. Doña Inés lo notaba. Veía las miradas que ya no se encontraban. Intentó conversar, pero Julia solo dijo: «Creo que confundí cosas dentro de mí». Y quizá lo confundía a él también. Marcos, por su lado, se mantenía en silencio, pero no estaba indiferente. Leía menos. Caminaba más por las noches. Se quedaba frente al viejo establo como si buscara respuestas en el sonido de los caballos. Cuando pasaron 3 días seguidos sin ver a Julia sonreír, comprendió que algo andaba mal. Una tarde dejó sobre la mesa el collar de plata que Laura había traído. Debajo un papel escrito a mano. «Eres libre, pero si aún quieres quedarte, quiero que sepas que ya no hay nadie ocupando este lugar». Julia lo leyó. Tocó el collar y sintió algo apretarse en su pecho. No era solo por Laura. Era por la idea de no ser suficiente,
de estar una vez más en un lugar que quizás no era suyo. Al día siguiente pidió a doña Inés un trapo grande, una pequeña maleta de paja y ayuda con el horno. ¿Te vas a ir?, preguntó Inés con el rostro tenso. Solo por unos días. Necesito respirar en otro lugar, entender lo que estoy sintiendo. Inés asintió con tristeza en los ojos. Ya has vivido demasiadas cosas para tu edad, pero quiero que recuerdes algo. Nadie se va de aquí igual que como llegó. Al final de la tarde, Julia fue hasta el galpón donde Marcos organizaba herramientas. Él notó la maleta. ¿A dónde vas?, preguntó firme pero sin tono de reproche. No lo sé, respondió ella. Solo sé que necesito escucharme. Lejos de todo esto. ¿Hice algo mal?, preguntó él. No, hiciste todo. Bien. Solo que yo no sé si soy lo bastante fuerte para quedarme en un lugar donde mi corazón quiere más de lo que debería. Marcos cerró los ojos por un instante. Puedes querer lo que desees, Julia. Lo único que no quiero es que te vayas pensando que aquí solo fuiste cuidada. Porque no fue solo eso. Ella dudó, los ojos llenos de lágrimas. Necesito sentirlo por mí misma, no solo por ti. Marcos solo asintió, no la detuvo, no rogó, porque sabía que el amor de verdad nunca encierra. Solo abre la portera y espera. Julia subió al caballo con la maleta al costado y el corazón en pedazos. Mientras se alejaba pensaba, ¿será que él me va a esperar? ¿O todo esto fue solo un refugio temporal? En el porche Marcos se quedó quieto. No la llamó de vuelta, pero susurró solo para sí mismo. Si es necesario te espero toda la vida. Julia no fue muy lejos. Se instaló en una casita modesta, en el terreno de doña Cefa, una viuda antigua conocida de doña Inés. El lugar era sencillo, con paredes de barro y techo que crujía con el viento, pero ofrecía lo que más necesitaba: silencio. Los primeros ínvisos hechos días durmió mal. Pensaba en el porche de la hacienda, en el aroma del café por la mañana, en las pocas palabras de Marcos que decían tanto sin necesidad de explicación. Pero no lloró, porque por primera vez estaba allí por elección. Y eso la fortalecía. Doña Cefa era una mujer de hablar pausado y sabiduría antigua. Cuando el corazón empieza a querer, hay que tener cuidado de no convertir el amor en deuda, dijo al ver a Julia demasiado callada en la segunda mañana. ¿Y si confundí el cuidado con el amor?, preguntó Julia. El cuidado es el lenguaje del amor, respondió Cefa, removiendo una olla en el fogón de leña. Pero solo es amor cuando viene con elección. Y tú elegiste sentir. Eso no es debilidad, es coraje. Ese mismo día, Julia se sentó bajo un árbol de guayaba. Abrió el cuaderno que había llevado consigo y escribió. No solo fui acogida, fui vista. Y eso me asusta más que cualquier cosa que haya vivido antes. Mientras escribía, sintió un olor que venía con el viento. Heno húmedo, madera quemada. Olor a la hacienda. 2 niños pasaron corriendo por el camino. Uno de ellos llevaba algo envuelto en un trapo. Es para usted, señorita, dijo, entregándole el paquete. Era el collar de plata, el que Laura había dejado y que Marcos había puesto sobre la mesa días antes de su partida. Junto a él, una nota sencilla. Si aún siembras, sabes que algunas semillas necesitan tiempo. La tuya está floreciendo en mí. Julia sostuvo el papel por mucho tiempo. No sabía si debía correr de vuelta en ese mismo instante o esperar a que su corazón se calmara. Pero entendió una cosa. Él no la olvidaba. Y más aún, la respetaba incluso en la ausencia. A la mañana siguiente, Cefa preparó un pastel de maíz y se sentó con ella en el porche. Él envió el collar, dijo Julia. Y no fue para atarte, respondió Cefa. Fue para decirte que la casa sigue abierta. Pero quien tiene que cruzar la puerta eres tú. En la tarde del tercer día, Julia caminó hasta el río cercano. Se sentó en la orilla y pensó en todo lo que había vivido. La infancia asfixiada, la adolescencia en silencio, la venta cruel, la sensación de no valer nada. Y luego, Marcos, la hacienda, el cuidado, el respeto. Cerró los ojos y murmuró, no fui comprada, fui rescatada. En ese momento nació dentro de ella una elección clara. No porque extrañara la hacienda, pero fue allí, en ese silencio, donde ella entendió lo que quería construir. No era una vuelta por carencia, era un regreso por decisión. Esa noche hizo nuevamente las maletas. Doña Cefa la ayudó con una sonrisa suave. Ve con calma, niña. El amor verdadero nunca tiene prisa.
pero tampoco se esconde para siempre. Julia montó el caballo al amanecer, y cuando la portera de la hacienda apareció en el horizonte, su corazón ya no temblaba. Estaba firme, porque ella sabía. Esta vez no regresaba como refugio, regresaba como elección. El sol aún no se había alzado por completo cuando Julia cruzó la portera de la hacienda. El sonido de los caballos, el olor de la tierra, la brisa suave de la mañana, todo parecía igual, pero dentro de ella todo había cambiado. Bajó del caballo con calma, miró a su alrededor y sintió que el corazón latía más lento, como si dijera: ahora sí, estás en el lugar correcto. Marcos estaba en el porche, ya la esperaba, no con ansiedad, no con urgencia, sino con la mirada de quien reconoce el regreso, como si fuera lo más natural del mundo. Julia se detuvo frente a él. Ninguno de los dos sonrió, pero los ojos lo decían todo. He vuelto, dijo ella con voz firme. Lo sabía, respondió él, pero no sabía si era para quedarte. Ahora sí, y por primera vez no por miedo ni por falta de opción. Volví porque elijo estar aquí, y no quiero vivir más huyendo, ni del dolor, ni de ti. Marcos respiró hondo. Parecía que algo dentro de él también se liberaba. Yo también te elegí, Julia, no porque lo necesitara, sino porque vi en ti la misma fuerza que la vida un día me arrebató, y porque contigo aquí, esta casa volvió a ser hogar. Julia se acercó. No fue un abrazo rápido, fue un contacto prolongado, de manos que cargaron heridas. Y allí, entre ellos, no había promesas de cuento de hadas. Había tierra, había raíz. Días después decidieron reformar el antiguo galpón. Transformaron el lugar donde ella fue comprada en un espacio de aprendizaje, clases de costura, lectura para niños, refugio para mujeres del pueblo que necesitaban abrigo. Como ella un día necesitó, doña Inés cosió un pequeño cartel de tela y lo colgó en la entrada. Aquí nadie vale por lo que cuesta. Aquí se vale por lo que se es. El tiempo pasó. Marcos y Julia no cambiaron el mundo, pero cambiaron una parte de él. No tuvieron una boda con fiesta, pero construyeron un hogar hecho de días tranquilos, conversaciones largas, respeto mutuo y amor en gestos simples. Un día, sentados en el porche, Julia preguntó: ¿te arrepientes de haber levantado la mano en aquella subasta? Marcos respondió sin pensar: solo de no haberlo hecho antes, porque fue allí donde todo comenzó. No cuando te traje aquí, sino cuando vi en tus ojos la fuerza de quien sobrevivió, y aún así quiso florecer. Julia sonrió y miró hacia el jardín. Allí, donde antes había tierra seca, ahora brotaban flores amarillas, las mismas que ella plantó semanas después de llegar, y con la cabeza en su hombro murmuró: aquí donde fui vendida, me encontré. Aquí donde casi me destruyen, aprendí a amar. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar esta historia hasta el final. Cuéntame, ¿tú crees que el amor puede nacer incluso después del mayor dolor? Déjalo en los comentarios. Quiero saber lo que sentiste. ¿Has vivido algo parecido? ¿O conoces a alguien que haya pasado por algo así? Comparte esta historia con quien necesite recordar que sí se puede volver a empezar. Y si aún no te suscribiste, hazlo ahora. Aquí hay muchas historias que pueden tocar tu corazón. Hasta la próxima. Y que nunca olvides esto: quien florece después del dolor, nunca más ama a medias.